Lo primero que vamos a aprender es saber si lo que tenemos delante de nuestra hoja de Excel es un rango o es una tabla. Si yo pincho dentro del rango y vemos que aquí arriba a la derecha no viene la palabra diseño de tabla, podemos asegurar que no es una tabla. No nos podemos fiar simplemente de que tenga filtros, de que cada fila sea de un color, porque podemos encontrarnos en el caso de que cada fila sea de un color y que tenga filtros y que no sea una tabla. Entonces, lo primero que vamos a ver es que esto no es una tabla y por lo tanto lo vamos a convertir en tabla. Para convertir un rango en tabla, disponemos de 4 opciones. La primera opción es inicio y después dar formato como tabla. Muchos de vosotros me contáis de, si esto es para poner colores. No. Esto es una de las herramientas más importantes que tiene Excel, que es convertir un rango en tabla. Aquí podemos elegir el color, aunque a posteriori se podría cambiar. Entonces, pues por ejemplo, elegimos este color, le decimos que sí, acepto, y ya vemos que lo tenemos convertido en tabla. ¿Cómo nos damos cuenta que ahora es tabla? Pues nos damos cuenta que ahora es tabla porque aquí pone diseño de tabla. Pincho dentro y pone diseño de tabla, por lo tanto nos encontramos delante de una tabla. Otra manera de hacerlo, vamos a exponer las 4 opciones y que cada uno elija la que se siente más cómodo. La segunda opción es Control Q de queso. Le daríamos a Control Q y haríamos la misma acción, crear una tabla. La otra opción es Control T de tabla. Control T, le doy y vemos que automáticamente hace lo mismo. Y la cuarta opción es simplemente le damos a insertar y le damos a tabla. Cualquiera de las 4 opciones convierte un rango de toda la vida en una tabla. Le doy y acepto. La única diferencia es que en la primera opción es en el único que podemos elegir los colores. En los demás nos lo pone automáticamente azul y blanco y a posteriori lo podríamos modificar. Recordad, ¿esto es tabla? Sí, porque aquí pone diseño de tabla. Y todas las opciones van a estar aquí, en la última ficha. Recordad lo que os comento en clase. Siempre al final es donde van a estar todas las opciones. Ahora, esto es tabla y le vamos a poner un nombre para recordarlo posteriormente más fácilmente. Simplemente aquí, recordar última ficha y aquí donde pone nombre de tabla, pues ahí le podríamos poner nuestra tabla. Y le vamos a poner, por ejemplo, despacho. Y a partir de ahora, esto sería, el nombre sería despacho. Ya lo podemos utilizar para funciones buscar V, para cuando hacemos una tabla dinámica, decir que los datos están en despacho y para muchas más opciones. Vamos a enumerar las ventajas que tiene de convertir un rango en tabla. La primera ventaja es que cuando convertimos un rango en tabla, automáticamente la primera fila se inmoviliza para que al desplazarnos hacia abajo se quede fija. En este caso, esto no es una tabla, recordar para saber si es tabla, si aquí arriba ponía diseño de tabla es tabla, pero como no lo pone, pues no es tabla. Si yo ahora bajo con el ratón, vemos que hemos perdido la cabecera. Ya no sabemos qué era esta columna ni qué era esta otra, porque perdemos la primera fila. Cuando lo convertimos en tabla, simplemente, automáticamente, cuando yo bajo con el ratón, automáticamente se queda fija. Aquí podemos comprobar que los títulos de las cabeceras las tenemos y no las perdemos, arrastremos lo que arrastremos. La segunda ventaja es que pone filtros automáticamente. Es decir, cuando lo hemos convertido en tabla, vemos que automáticamente nos aparecen los filtros. Y como podemos saber, la gente que hemos trabajado con Excel, los filtros siempre son súper útiles. Entonces, esta es otra de las ventajas, que no hace falta ir a datos filtro para que aparezcan los filtros. Tercera ventaja. Esta ventaja es muy visual. Para filtrar, podemos filtrar como hemos hecho toda la vida, pinchando en los desplegables y elegir la opción deseada. Pero hay una opción mucho más visual y mucho más rápida. Entonces, nos situamos dentro de la tabla, nos vamos a la última ficha donde pone diseño de tabla y elegimos lo que se denomina segmentación de datos, que como podemos ver es un filtro. Le damos y ahora nos pregunta por qué campos queremos filtrar, por qué columnas queremos filtrar. Entonces simplemente, por ejemplo, elijo procedimiento, elijo partido judicial y elijo pues simplemente parte contraria. Le damos a aceptar y vemos que automáticamente disponemos de unos botones
en los cuales podemos filtrar de manera mucho más rápida. Entonces, imaginaos que tenemos una tabla más pequeña, ponemos los botones arriba y fijaros qué fácil. Quiero ver del Corte Inglés los de Madrid. Y automáticamente vemos que ya tenemos filtrado por el Corte Inglés y filtrado por Partido Judicial Madrid. Para desactivar, simplemente pinchamos en los embudos con las X rojas y automáticamente lo tenemos. Otra manera, pues simplemente, como hemos visto, monitoreo de la FNAC. Y automáticamente ya tenemos monitoreo de la FNAC y de Madrid. Entonces, una manera mucho más fácil, mucho más rápida, porque no es hago un clic, desactivo, marco la opción que yo quiero, acepto. Esta opción es mucho más rápida. Ahora vamos a ver la cuarta ventaja. La cuarta ventaja es que a la hora de nosotros construir las fórmulas, vamos a hacer que las fórmulas sean mucho más entendibles. Si yo en algún momento os digo, pues multiplicamos B4 por C4 menos H5 por F6, pues seguramente tendremos que comprobar cuáles son esas celdas. En cambio, si yo en la fórmula vemos sueldo bruto menos seguridad social menos IRPF más precio hora por número de hora, o sea, vemos el nombre de las columnas, vamos a entender mucho más fácil la fórmula. Entonces vamos a convertir esto en tabla y ahora simplemente fijaros, yo ahora mismo voy a poner aquí total, comisión, total más comisión, ¿vale? Entonces fijaros qué gran ventaja también que cuando vamos agregando columnas automáticamente se van poniendo los formatos. Entonces fijaros, ahora cuando yo hago igual o más para introducir una fórmula en Excel, toda la vida hemos hecho B2 por D2, pues fijaros ahora, pincho en B2 y veis que automáticamente me pone el nombre de la columna, por, pincho en D2 y automáticamente me pone el nombre de la columna. Entonces ahora yo esta fórmula entiendo que es número de horas por precio por hora. Y otra de las ventajas es que la fórmula arrastra automáticamente toda la columna. Ya no hace falta arrastrar la fórmula con la cruz negra o doble clic o copiar y pegar la fórmula, porque automáticamente le entiende que cuando hago una fórmula en una columna la vamos a necesitar en toda esa columna. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que me llevo un 10%, pues simplemente por 0,1 y automáticamente lo tengo. Y total más comisión, pues simplemente sería igual, total más comisión. Entonces, esto es lo que decimos que las fórmulas son más entendibles. Ahora vamos a ver para lo que para mí es la gran ventaja de trabajar con tablas. Fijaros, si yo hago un gráfico de cualquier objeto que es tabla, fijaros lo que nos pasa. Ahora, cuando yo hago un gráfico de cualquier objeto, de barras, lo ponemos por aquí. Si esto no lo hubiéramos convertido en tabla, cuando yo meta a una persona por aquí debajo, el ordenador no va a reconocer que esto es una tabla y por lo tanto no te va a meter a esa persona dentro del gráfico. En cambio, si yo de repente pongo aquí Belén y pongo el número de las trabajadas 14, vemos que automáticamente el ordenador me lo incorpora. ¿Por qué? Porque automáticamente reconoce que es una tabla y automáticamente entiende que lo necesitamos en el gráfico. Por ejemplo, otro ejemplo. Esto es una tabla. Lo vamos a convertir en rango normal, diseño de tabla, convertir en rango, simplemente. Entonces, si yo ahora intento hacer una tabla dinámica de este rango, cuando yo me voy a insertar tabla dinámica de una tabla o rango, vemos que automáticamente el ordenador, ¿qué me va a hacer? Me va a poner, aquí me va a poner que él va a analizar lo que pase desde A1 a J622. Pero si yo agrego filas por debajo y lo pongo desde la J650, el ordenador no va a entender que metió filas nuevas. ¿Por qué? Porque no es una tabla. Y tendríamos que ir a la tabla dinámica y decirle, oye Excel, que he metido 30 filas nuevas. E incorpóralas a las tablas dinámicas. Y así, cada vez que incorpore filas a mi base de datos original. En cambio, si yo esto lo convertimos en tabla, ¿vale? Lo convertimos en tabla, recordad que había 4 opciones. Si lo convierto en tabla, le voy a poner aquí un nombre, por ejemplo, le voy a poner aquí artículos. Fijaros, cuando yo haga una tabla dinámica, automáticamente le dé a insertar tabla dinámica, vemos, me voy a acercar para verlo un poco mejor, vemos que ya ahora pone el nombre de la tabla, vemos que pone artículos, de hecho, fijaros, tabla o rango, está claro que es mucho mejor la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo introduzca filas nuevas en mi base de datos original,
él automáticamente va a entender que la tabla ha cambiado y simplemente dándole a actualizar, va a actualizar los datos. Ya no tengo que ir a cambiar origen de datos y decirle que he metido 5 filas nuevas, que he metido 10 filas nuevas. Entonces, esto es una de las grandes ventajas. Y lo vamos a hacer también cuando hagamos con la fórmula, por ejemplo, buscar Vs. Fijaros, yo tengo este ejemplo y entonces, si yo no lo convierto en tabla, cuando yo meta una ciudad por aquí debajo, el ordenador no lo va a entender. No lo va a entender y voy a tener que decirle, oye Excel, que en el buscar V, en lugar de buscarme en estas 6 celditas, ahora son 8 celditas. Entonces, ¿cómo se mejora? Pues fijaros, pincho, le vamos a poner un nombre para entender mejor el hecho de convertir. Le voy a poner aquí, por ejemplo, alumnos. Y a esta de aquí abajo, el nombre de la tabla, ciudad o ciudades. Y fijaros qué maravilla. Igual, buscar V, abro paréntesis, fx, entonces, ¿de qué depende el precio de hora? De la ciudad. Aquí, en este vídeo, no quiero explicar cómo se hace la función buscar V. A eso lo tengo explicado en otro vídeo, ¿vale? Que está subido al canal de YouTube de Discovery Formación. Entonces, simplemente, aquí quiero que entendáis lo que es la tabla. Entonces, simplemente pincho en ciudad. Veis que me pone el nombre de la columna. Digo, pues muy bien, la entiendo mejor. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues puedo poner ciudades. Pero si no me acuerdo del nombre, pues simplemente me sitúo aquí y cuando me sale una flecha en diagonal, ¿lo veis? Hay un momento que sale en diagonal, no sé si lo estáis viendo, ahí abajo a la izquierda. Cuando sale en diagonal, pincho y ves que él me pone el nombre de la tabla. Le pongo 2 y le pongo 0. Le doy a aceptar y vemos que automáticamente lo coge. Si yo por lo que sea ahora meto una persona nueva y una ciudad nueva y le pongo precio 35, fijaros, cuando yo meto aquí a otra persona, a Olivia, por ejemplo, le pongo que ha trabajado 11 horas y le pongo que es de Membrilla, si no fuera tabla tendría que modificar toda la fórmula. Y fijaros aquí, simplemente le doy al y automáticamente me la ha reconocido. ¿Por qué? Porque lo de arriba es tabla y lo de abajo es tabla. Y ahora vamos a ver dos de las últimas ventajas que pueden ser menos importantes, pero también está muy bien conocer estas dos herramientas. La primera es que nosotros podemos pinchar dentro de la base de datos que lo hemos convertido en tabla, ir a diseño de tabla y elegir este botón que pone fila de totales. Le damos y vemos que aparece automáticamente una fila nueva en el cual yo, para las personas que no saben mucho Excel, fijaros qué fácil es saber, por ejemplo, el promedio del precio de la hora. Le doy al desplegable y automáticamente elijo promedio. O quiero ver cuál es la persona que ha estado más horas, pues elijo máximo y automáticamente máximo. O quiero ver cuánto me he gastado, por ejemplo, total, y aquí hago, como os acordáis, las fórmulas son estructuradas, ponemos nombres a las columnas, pues quiero saber cuánto he ganado en total o cuánto hemos facturado, pues simplemente pincho y automáticamente elijo la función suma. ¿Vale? Y luego, una de las ventajas también poco conocida de convertir el rango en tabla es que si yo no es tabla y quiero intercambiar una columna por la otra, tenemos que hacer lo que hacemos mucha gente. Inserto una columna en mitad, lo muevo, luego elimino la columna, un jaleo. Fijaros qué fácil es cambiar una columna de sitio si es tabla. Simplemente selecciono la columna, me sitúo en el borde, con la cruz esta de 4 flechas y la flecha blanca, la arrastro, por ejemplo, aquí. Y vemos que automáticamente me lo ha llevado. Me ha fallado el ratón, pero vemos que automáticamente. Ahora quiero, por ejemplo, que ciudad esté al final. Pues la selecciono y la pongo al final. Y vemos que automáticamente las intercambia. Esta es una de las ventajas que poco conocida.